Bienvenidos a Tiempo de Letras. Hoy nos encontramos con el profesor Adolfo León Gómez, que es el autor del libro Pensar Filosofía. Él nos va a estar acompañando hoy. Bienvenido, profesor. Muchas gracias. ¿Cómo se produce este proyecto y la impresión de este libro, Enseñar Filosofía? Cuando nosotros trabajamos en programas de doctorado y en general de posgrado, tenemos que pertenecer a grupos de investigación. Yo pertenezco a varios grupos de investigación. Este lo escribí como contribución al grupo de investigación llamado Enseñanza de la Filosofía, un grupo de investigación que tenía la mayor parte de sus componentes en la Universidad Pedagógica Nacional. Para ello recogí 3 ensayos, 2 que habían sido publicados en distintas fechas y uno que era inédito y que es el ensayo más grande de este libro. Los 2 antiguos llaman ¿qué es la filosofía? Porque para hablar de enseñar filosofía hay que tener una idea, así sea muy vaga, una idea confusa de qué es la filosofía. Yo traté de aclararme esa idea de qué había sido el trabajo filosófico para mí, y eso es lo que aparece en el segundo ensayo, que es ser profesor de filosofía. Ese ensayo apareció publicado en resumen, porque era muy extenso, en una revista de estudiantes que hicieron una encuesta entre profesores y estudiantes. A los profesores les preguntaban qué es enseñar filosofía y a los estudiantes les preguntaban qué es aprender filosofía. Y el tercero, que llama Filosofía e Historia de la Filosofía, que es el más extenso, ese sí es un trabajo nuevo en mi producción de este libro. ¿Qué es lo que trato de hacer en ese ensayo? Mostrar que los estudiantes de filosofía, a diferencia de los estudiantes de ciencias, por ejemplo, de ciencias naturales, física, matemática, biología, química, pueden prescindir en su formación de la historia de sus disciplinas. Pero nosotros, los filósofos, no podemos prescindir de nuestra tradición, de una tradición filosófica que nació en el siglo VI a.C. en Grecia, pero no una tradición conservadora, sino una tradición crítica, de enmiendas y de correcciones permanentes. Esa tradición la inventó Tales de Mileto. Entonces, eso trato de mostrarles a mis estudiantes, que uno no puede quedarse en filosofía con lo último de la moda, con los últimos filósofos de la moda, sino que el último filósofo lo tiene que vincular con toda la tradición filosófica. De hecho, cualquier filósofo importante sabe que tiene unos amigos que lo precedieron y que generalmente el filósofo grande va montado sobre los hombros de otro u otros filósofos grandes, que son los filósofos clásicos del pasado normalmente. El libro es un lenguaje muy sencillo que uno lo puede llegar a comprender y a entender también. Además hace un marco histórico. Entonces, ¿cómo se llega a esto? Pues eso es una opción que he tenido toda mi vida, porque yo sufrí la enseñanza de la filosofía, la padecí. Y la padecí de colegas y de compañeros de estudio que creían que aprender filosofía era aprender la jerga filosófica, y que conociendo la jerga de cualquier filósofo, digamos de los contemporáneos, de Heidegger o de Foucault o de Derrida, se aprendía la filosofía de esos filósofos. Yo estoy convencido de que los filósofos intentan, como lo explico muy bien en el primer ensayo, intentan resolver problemas de manera racional. En eso se parece mucho al trabajo científico. Lo que pasa es que la filosofía no es ciencia, porque la filosofía, con sus problemas, tiene que inventarse métodos para resolver esos problemas. Y la solución de problemas siempre es muy aleatoria, porque siempre hay otras soluciones posibles. Por eso es que hay ideas filosóficas encontradas.
En filosofía, las comunidades científicas que se reúnen habitualmente en congresos mundiales de filosofía cada 4 años, son comunidades científicas, pero de una característica muy especial, porque son una especie de amigos enemigos, porque la amistad los reúne para discutir, para estar en desacuerdo, porque realmente nunca se logran grandes acuerdos en estas discusiones filosóficas. Pero lo que es interesante, y es una lección que hay que sacar de filosofía, es que esos desacuerdos no acaban con la tolerancia, por una parte, de los demás, el derecho que tienen los demás a pensar a su manera, así uno no esté de acuerdo con ellos, así uno rebata sus argumentos, y el respeto por otras formas de pensar que pueden ser también apropiadas, pensando sobre todo en los trasfondos culturales que cada filósofo tiene. Porque los trasfondos culturales que tienen los alemanes no son los mismos, las tradiciones culturales no son las mismas que tienen los ingleses, que tienen los franceses, que tienen los italianos o los norteamericanos, donde también hay una filosofía muy importante. Cada filósofo inventa a veces neologismos, a veces muchos, a veces no muchos, pero siempre hay neologismos. Esto es muy común, sobre todo en la filosofía francesa. Se combinan valores literarios. Los franceses son grandes plumas porque aprenden el francés, la enseñanza del francés es lo más importante en toda la educación primaria y secundaria. Pero esas plumas, que a veces se vuelven muy literarias, cuando se mezclan con la reflexión filosófica, conducen a mixtos que a veces uno no comprende. Hay algún filósofo francés que termina diciendo que la filosofía es una especie de género literario. Y yo lo aceptaría en un sentido amplio, pero no en un sentido estricto, en el sentido de que la filosofía estaría vinculada con la literatura, pero no solo con lo que llamamos literatura, sino también con la ficción literaria. Realmente yo creo que en filosofía, como en otras ciencias, hay una pretensión de verdad. Simplemente que esa pretensión de verdad es solo una pretensión. Somos buscadores de la verdad, no sus poseedores. Diseño curricular, desafío constante. Autores: Pedro Sarmiento, Renato Ramírez y Gilberto Caviedes. Este libro recoge las prácticas de diseño curricular en 6 programas académicos de ingeniería electrónica del suroccidente colombiano. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle.
Tiempo de Letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m. Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Literatura, historia, circunstancia. Autor Darío Ruiz Gómez. Se recogen en este libro conferencias, artículos, reseñas escritas a lo largo de más de 30 años con el objetivo de encontrar la tentación del conformismo y la inercia ética de la escena contemporánea. Para usted, ¿qué filósofos influenciaron también para la escritura de este libro y pues en su vida? Por supuesto, yo he leído a Platón con mucho deleite, pero a mí me ha interesado más desde mi juventud, desde que me inicié en la filosofía, Aristóteles. De Aristóteles sale precisamente la retórica y la teoría de la argumentación y la lógica, porque Aristóteles creó ambas disciplinas. Son muchos. A mí me dicen los lectores míos que yo me centro mucho en 3 filósofos contemporáneos, todos muertos ya, que son J.L. Austin, un filósofo de Oxford, muerto en el año 60, quien me inició en la filosofía del lenguaje. Pero detrás de Austin está su discípulo John Searle, norteamericano que estudió en Oxford, y Grice, otro filósofo de Oxford. Esa es mi línea en filosofía del lenguaje. Otra línea que desarrollo es la teoría de la argumentación, la nueva retórica. Allí está Caín Perelman, que es un filósofo polaco, pero que se estableció desde los 14 años con toda su familia en Bélgica, entonces es belga-polaco. Él fue el que reinventó la retórica en el siglo XX. En el contexto del siglo XX, y por eso no la llama simplemente retórica, sino nueva retórica. Esto en el campo de la teoría de la argumentación. En el campo de la filosofía de la ciencia y filosofía política, que también me interesan, es el filósofo austríaco Karl Popper. Popper ha desarrollado una filosofía falsacionista del conocimiento científico. Él dice que no podemos probar ni demostrar nuestras teorías científicas, solo podemos falsarlas o refutarlas. Y que, en fin de cuentas, progresamos en el conocimiento científico por el descubrimiento del error. Porque una vez que descubrimos un error, tenemos que buscar en otro lugar. Entonces, el progreso de la ciencia es un progreso real, pero por la vía negativa, por la vía de la refutación y del error. Y en el pensamiento político va muy en esa dirección. Él es un gran crítico de los totalitarismos, de los holismos, de derecha y de izquierda, del nazismo y del comunismo. ¿Cuál fue una de las mayores dificultades al realizar este texto, Pensar Filosofía? Uno se encuentra con muchas dificultades, pero el tercer ensayo, que era el más reciente, porque los otros ya estaban escritos, simplemente los corregí, yo quería darle un matiz desde la perspectiva de una reflexión sobre el lenguaje. Yo me considero un filósofo del lenguaje, aunque tengo una visión global de la filosofía,
Yo hice tesis sobre Descartes, enseñé durante muchos años racionalismo y empirismo en Manizales y en Cali. He trabajado a Kant, me interesa mucho el pensamiento de Kant y de estos filósofos contemporáneos. Pero el lenguaje ha sido como mi especialización en este campo. De hecho, la teoría de la argumentación y la retórica yo la incluyo como una reflexión lingüística, como la función argumentativa del lenguaje, porque hay distintas funciones en el lenguaje: función expresiva, función descriptiva, que es la veritativa, describir cosas con verdad o con falsedad, y la función argumentativa, que es la función o la de demostración desde la perspectiva de la lógica matemática, o la de la justificación desde la perspectiva de la teoría de la argumentación. Yo parto de una afirmación de un filósofo norteamericano, Wilfrid Sellars, que dice lo siguiente: sin historia de la filosofía somos mudos. Parodiando una famosa afirmación de Kant, que oponía pues sensibilidad y entendimiento. Kant decía: sensibilidad sin entendimiento es ciega, y entendimiento sin sensibilidad es vacío. Entonces es necesario hacer la síntesis entre sensibilidad y entendimiento. Entonces Sellars lo que nos dice es que la historia de la filosofía es la lingua franca en la cual los filósofos de distintos trasfondos culturales pueden discutir. Sin esa lingua franca, que es la historia de la filosofía, si no es ciega, por lo menos es muda. Y entonces trato de hacer una glosa a esta afirmación de Wilfrid Sellars desde la perspectiva lingüística. Y entonces muestro cómo hay distintos pasos en el aprendizaje lingüístico, desde el simple gorjeo, que es el de los niños cuando imitan algunos sonidos, el balbuceo con informante, es decir, cuando uno se le pega a un filósofo, que se vuelve pues la revelación de uno, el Mesías, el Logos. Y luego, lo que yo llamo la competencia en lengua franca, es decir, la competencia lingüística, cuando uno conoce a fondo no solo un filósofo, sino unos cuantos filósofos. Yo no creo conocer más la obra completa de 3 o 4 filósofos. De la arqueología y semántica, autor Juan Hasler. Los 17 artículos de esta colección tienen en común la búsqueda del sentido que hay en las actuaciones de los hombres del pasado. Desde los años de estudiante en la década de los 50, ha sido preocupación del autor encontrar el sentido y el método para llegar a él. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Tiempo de letras. Viernes 9 p.m., domingos 8 p.m.
Las mejores publicaciones están en un solo lugar y al alcance de solo un clic. La librería de la U.com le ofrece más de 14.000 títulos de 70 editoriales. Reciba en cualquier lugar el libro que necesite, cuando usted lo necesite. La librería de la U.com. Libros de medicina, matemáticas, química y todas las ciencias. Libros de historia, sociología, música, pintura y las otras artes y humanidades, además de novela, poesía, cuento y todos los géneros literarios. En la editorial de la Universidad del Valle encuentras todo el conocimiento que necesitas. Editorial de la Universidad del Valle. Caligrafía es la ciudad literaria, antología bilingüe de Fabio Martínez y Hernando Urriago. La literatura, manifestación del arte y la cultura de las naciones y de los pueblos, toma de lo colectivo su material de trabajo fundamental, el que está constituido por la palabra, que es de uso corriente de la sociedad, la cual lo conoce y lo domina. Yo soy jubilado de la universidad desde el año 98, pero desde el año 2000 soy profesor especial, como nos dicen ahora los jubilados. Trabajo en el doctorado interinstitucional en educación. Mi infancia se desarrolla en Manizales, donde nací, el 20 de abril de 1944. A mí me tocó, cuando estaba en bachillerato, me tocó la época de la violencia. Los chusmeros, como los llamaban en esa época, o los pájaros también. Por ejemplo, el corte de corbata, o aquellas muertes en que a las mujeres embarazadas les rompían el vientre, y que una publicación de esas amarillas de la época, La Linterna, a través de La Linterna también conocimos esto, que publicaban en esa época, con grandes colores, mostraba las fotos. Leí en Bertrand Russell que a él lo motivaron problemas religiosos y problemas científicos. Y esos fueron los problemas que me motivaron a mí. Una de las razones para irme a la Universidad Católica de Lovaina fue Camilo, porque Camilo se había formado en Lovaina, precisamente en la Universidad Católica. Camilo Torres, quiero decir. En comparación con la filosofía que estudié en Manizales, en la Universidad de Caldas, en Filosofía y Letras, los estudios en Europa eran de gran liberalidad y uno podía estudiar cualquier filósofo. El primero. ¿Y por qué? Porque fue precisamente el primero. Llama El primado de la razón práctica. Ese libro es importante porque allí yo trato de organizar un grupo de filósofos, todos contemporáneos, sobre los cuales trato actualmente de hacer una síntesis filosófica, que son por una parte Karl Popper, que lo mencioné ahora, por el problema de la ciencia y de la política, luego Caín Perelman y Lucía Olbrecht-Titeca, porque ese libro fue escrito a 4 manos. Pero Perelman era el filósofo, en teoría de la argumentación y nueva retórica. Allí mismo muestro que un argumento es un acto lingüístico,
El otro lo publicó la Universidad Santo Tomás en una biblioteca de filosofía. Estaban tratando de publicar grandes obras de filósofos colombianos. El libro se llama Filosofía Analítica y Lenguaje Cotidiano. Ese libro fue el que más tiempo me costó, entre 6 y 7 años de trabajo. Está consagrado a hacer una síntesis de toda la filosofía del lenguaje que tiene que ver con los actos lingüísticos. El otro es un libro que yo pensé como apéndice o postscriptum al anterior, a Filosofía Analítica y Lenguaje Cotidiano, porque quería desarrollar los mismos temas del lenguaje a partir de la mentira. La mentira es un acto lingüístico sui generis. Era para responderle a un famoso ensayo de Kant, si es lícito mentir para salvarle la vida a alguien. Kant decía que no, porque siempre había que decir la verdad. Entonces le salimos al paso a eso con otros autores y con mis propios argumentos.